Excelente noche para usted porque hoy estamos en miércoles 10 de octubre. Un placer saludarle ahí en casita, gracias por su sintonía. Como un placer es para mí en esta noche en vivo saludarte. Sandy, ¿cómo estás? Muy bien, Julio, buenas noches para ti. Gracias a ustedes por siempre estar pendientes de A la Medida de esos temas, las noticias, el análisis que tenemos preparado para usted. Hoy, pues bueno, también estaremos tratando temas relevantes del acontecer nacional e internacional. Por favor, siga con nosotros. Es absolutamente correcto. ¿Y te parece si antes de iniciar esta emisión de A la Medida conocemos nuestros titulares? Así es, veamos. Bienvenidos. Denuncia penal contra Telma Aldana. Diputados afirman que hubo una sobrevaloración de 8 millones de quetzales en la compra del edificio del MP. Los fallos dudosos de la CC. Analizamos las acciones que podrían tomar los magistrados de la Corte de Constitucionalidad y las consecuencias que podrían ocurrir. Ex jefa de CICIG de Shela ante la justicia colombiana. Tenemos los detalles del caso de posible corrupción que envuelven a la colombiana Marta Lucía Zamora. Discuten reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Durante esta sesión fueron propuestas algunas enmiendas. Tenemos la información completa. Jimmy Morales viajó a Estados Unidos. El presidente guatemalteco participará en la segunda conferencia sobre prosperidad y seguridad en Centroamérica. Poderosa tormenta, el huracán Michael tocó tierra en Florida con vientos de 250 kilómetros por hora. Se reportan daños extensos y ya cobró su primera víctima. Hallazgos encontrados en este tema de la compra millonaria del edificio del Ministerio Público, los representantes de la Comisión Fiscalizadora del Congreso han presentado este informe circunstanciado donde se detalla esta sobrevaloración y han tomado ciertas medidas. Conozca cuáles son. Según se indicó en la presentación final de la investigación, el Ministerio Público, bajo la administración de Telma Aldana, adquirió el edificio en Zona 5 con una sobrevaloración de 8 millones de quetzales. Este es el avalúo de la Contraloría General de Cuentas, que lamentablemente no quiso mencionarlo. Sus razones las ha de tener. Aducía que había un proceso en reserva, pero lo administrativo es aparte y lo penal es aparte. Entonces, la municipalidad se equivocó, la Contraloría de Cuentas se equivocó, ¿o se equivocó el DICABI? Juzguen ustedes, señores. Más claro ni el agua. Aquí hubo una sobrevaloración. Habría una sobrevaloración millonaria, un robo millonario de 8 millones de quetzales. Pueblo de Guatemala, juzguen ustedes si hubo o no hubo sobrevaloración. Aquí digan y traten de defender lo indefendible, no lo van a poder rebatir, porque nosotros tenemos la documentación. Según la comisión, se infringió la ley de compras y contrataciones del Estado al momento de adquirir el inmueble. El 27 de septiembre de 2017, la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Telma Esperanza Aldana Hernández, emite resolución, aquí es donde hay responsabilidades, a través de la cual resuelve declarar la necesidad y conveniencia de adquirir dicho inmueble, siendo indispensable por su localización. 2. Aprobar la compraventa del bien inmueble identificado previamente. 3. Faculta a la jefa administrativa para concretar la negociación sobre el asunto. Contradictorio a lo que nos arrojó la visita al edificio, porque aquí la exfiscal dice que es necesario adquirir dicho inmueble por su localización, lo cual quedó evidenciado en la visita que nosotros realizamos. Contravino a la ley de compras y contrataciones. Ahí está terminada de verse la documentación. Ahí aparece la firma de la exfiscal Telma Aldana.
Luego que la comisión entregó el informe a la Junta Directiva del Congreso de la República, el presidente de la comisión, Juan Ramón Lau, se dirigió al Ministerio Público a interponer una denuncia en contra de la exfiscal Telma Aldana. La fiscalización que se hizo en el Congreso de la República fue clara, fue precisa, fue objetiva, nunca se ocultó nada, todo se hizo público, ahí están los hallazgos, ya fueron presentados ahorita aquí en el Ministerio Público. La Contraloría General de Cuentas también hizo un reparo, hizo un hallazgo bastante significativo, son 8 millones de quetzales los que prácticamente se robaron con la compra de ese edificio, o sea, es un robo multimillonario en la compra de ese edificio, y esperamos, y de veras le digo a la fiscal actual, que haga su trabajo, que lo haga objetivo, que lo haga de veras. Esto es también una lucha contra la corrupción y contra la impunidad, y nadie tiene inmunidad ante la ley. Bueno, ahora cada vez se están conociendo más detalles para este tema tan escabroso. A criterio de la Comisión del Congreso de la República, pues hay anomalías en la compra de este edificio del Ministerio Público por el monto de 35 millones de quetzales. Estas anomalías podrían ser catalogadas como delitos penales. Por ello es que el día de hoy se presentó una denuncia penal por sobrevaloración. La comisión también comparó los avalúos que hizo la Municipalidad Capitalina de Guatemala, el avalúo de una empresa privada que fue contratada por la Contraloría General de Cuentas y el avalúo que en su momento utilizó el Ministerio Público proveniente de la Dirección de Catastros, Avalúos de Bienes Inmuebles del Ministerio de Finanzas Públicas. Y hoy, a pesar de esta situación que está bajo reserva, nos dejaron entrever con la información que presentaban a través del presidente de esta comisión fiscalizadora, el diputado Ponce Lau, que hay una sobrevaloración hasta por un monto mínimo de 8 millones de quetzales, los cuales están de alguna manera divididos de la siguiente forma: 4 millones en el tema de la compra del edificio y 4 millones que son los que se han invertido hasta el momento. Es una situación escabrosa, te diría, Sandy, para iniciar. Definitivamente, pero mira, ahora entonces se ha presentado esta denuncia. Así es. En contra de la exfiscal. Se está haciendo también la investigación por otro punto. ¿Qué tanto entonces puede venir a ayudar si ya se había declarado bajo reserva? ¿Existe algún tipo de ilegalidad o de una situación que no puede avanzar al final por estar declarado bajo reserva este caso? ¿Qué es lo que procede en esta situación? Como siempre, me encanta cuando hacemos estos análisis, porque haces unas preguntas que son por demás complicadas, pero son muy oportunas. A ver, Sandy, mira, la situación es la siguiente. Existe la reserva y eso es un valladar, ¿verdad? Hasta para la fiscalización que tiene que hacer esta comisión. Pero como ya lograron evidenciar algunas anomalías de conformidad a lo que ellos pudieron observar, ver, constatar, investigar durante estas semanas de trabajo, entonces están haciendo lo que es correcto. ¿Qué es lo correcto? Cuando hay algo que parece anómalo, tienes que presentar la denuncia penal. Caso contrario, caerían en omisión de denuncia y se vuelven también una especie de cómplices en un supuesto hecho delictivo que puede haber ahí por la sobrevaloración. Sin embargo, yo creo, con lo que estaban diciendo en la conferencia de prensa el día de hoy, que sí van a haber elementos importantes para fundamentar la denuncia. Okay. Lo que dejaron entrever es que la Contraloría General de Cuentas hizo el hallazgo de los 8 millones, o sea que en su momento parece ser que la Contraloría sí actuó. Y en este caso, por ejemplo, viene a confundir un poco porque, si te recuerdas, el comunicado que envía la exfiscal indica que la Contraloría estuvo pendiente de la compra. Se nota ahora que la Contraloría hizo los señalamientos. Entonces aquí nos viene a confundir un poco más la exfiscal. Viene a confundir bastante la postura que tomó de no presentarse para dar más detalles y aclarar esos puntos. Así como también viene a confundir el hecho de que existen 3 avalúos. El que hace la Municipalidad Capitalina por los temas de los impuestos, verá, como el YUSI, el que se hizo a través de la Contraloría General de Cuentas, que resulta en el hallazgo de estos 8 millones, y otro que fue el que hizo el Ministerio Público a través de la Dirección de Catastro de Bienes Inmuebles, la DICABI, en la cual pues el precio sí se asemeja más al que se compró por parte del Ministerio Público. Entonces creo que esto también deberá ser investigado en su momento, qué es lo que ahí sucedió. Sandy, te comento que tenemos más información para poder compartir también contigo y con nuestros televidentes a efecto de darle un sustento mejor y mayor a este análisis. Los diputados, dentro de este informe, encontraron que la Contraloría General de Cuentas valúa el edificio en 31 millones de quetzales. Ya solo ahí hay una diferencia de 4 millones. Sí.
¿verdad? Y bueno, son 4 millones del dinero de los guatemaltecos. ¿Qué se puede hacer con eso? Es correcto. Esta es una cifra menor a la que se pagó. Quiere decir que no debería haber costado más de eso. Sin embargo, fueron, por lo menos en el momento de la compra, 4 millones más. Además, los diputados afirman que la diferencia de 4 millones entre el avalúo de la Contraloría y lo que se pagó, más esos 4 millones que ya se han invertido y que ya los comentamos acá en el tema de remodelaciones, hace que exista esa sobrevaloración que señalaron hoy en reiteradas ocasiones de 8 millones de quetzales. El diputado presidente de esta comisión, me refiero a Juan Ramón Lau, afirmó que el informe de DICABI es falso y es más, se dejó entrever que probablemente van a analizar si también va una denuncia penal en contra del director del momento en aquel año pasado de esta entidad por prefabricar un avalúo por la cantidad que se asemeja al monto que compró el Ministerio Público. O sea que aquí pueden haber muchas más cosas detrás de esto, Sandy. Definitivamente, Julio. Y aquí lo que yo no comprendo es ¿qué poder entonces puede tener la Contraloría General de Cuentas en el tema legal? Porque si se hizo entonces los señalamientos por parte de Contraloría y en su momento no se tomó una acción sino hasta tiempo después, entonces ¿de qué sirvió que la Contraloría hiciera los señalamientos e indicara también este tipo de irregularidades en su momento? Claro, esto nos indica algo muy claro. Fíjate, Sandy, que a pesar de que se hacen los señalamientos, como tú bien dices, en el hallazgo de Contraloría y se hacen las acciones legales pertinentes, todavía hay una diferencia muy larga entre esos hallazgos y el tiempo en que responde, en este caso, el sistema de justicia, ¿no? Para poder empezar a investigar. Ahora se activó porque se conoció a través de todas estas sospechas que iniciaron con este informe de Contraloría, que retomaron los diputados a través de esta comisión y que ahora están presentando la denuncia. Una cosa curiosa en esta denuncia, se sabe que es por sobrevaloración. Sin embargo, en la misma denuncia va consignado por los diputados de la comisión pesquisidora que va a ser el Ministerio Público, esa es la solicitud, quien tipifique qué delitos en todo caso pueden caber aquí para una acción penal pública. Definitivamente. Esto viene a activar las alertas también, Julio, en el tema pues, de los contratos, ¿verdad? Correcto. De las compras que se puedan realizar. ¿Qué medidas se pueden tener? Exactamente, porque imagínate, si esas irregularidades no se habían notado y son irregularidades graves y que le ha costado dinero a la población que paga sus impuestos, entonces hay que tener mayores controles. Esa es la situación, Sandy. Evidentemente tenemos que mejorar el sistema de controles. ¿Es algo positivo que tengamos Guatecompras para que sea público? Sí. Positivo es también que ahora tengamos el acceso a la información pública, por supuesto. Pero esto está demostrado en este instante y con otros casos también que no es suficiente. Suficiente va a ser cuando a través de esta publicidad y a través de los hallazgos en su momento de Contraloría se pueda actuar de manera pronta, efectiva y eficiente y eficaz, porque hasta que no se castiga al funcionario público que comete estos ilícitos, los demás van a tener el incentivo perverso de cometerlo, y eso es lo que hay que frenar en Guatemala. Bueno, esta denuncia se suma a las acciones que se puedan estar tomando luego. ¿Cómo ves tú el tema de Tel Maldana, que no se haya presentado y bueno, que todavía ni siquiera dé una explicación de qué fue lo que pasó? Ese es el tema por el momento, al final de cuentas, medular de esta situación. Como cuentadante ya hemos explicado que la exfiscal general Tel Maldana era la cuentadante, tiene esa responsabilidad penal, civil y administrativa hasta por 20 años. Sí. Si esta denuncia avanza y la petición, y con esto vamos a finalizar este análisis, Sandy, como lo pidieron los diputados a la actual fiscal general Consuelo Porras, que haga lo que sea pertinente, pues tendrá que presentarse a declarar primero al Ministerio Público, y si hay proceso y hay sustento, ya tendrá que ser ante los tribunales. Así es. Y bueno, vamos a estar pendientes de lo que pase al final, cuáles son las acciones legales, contra quiénes, qué es lo que se viene entonces. Correcto. Usted esté pendiente también de nosotros porque le daremos a conocer esta información. De momento tenemos que hacer una pausa, pero aún hay más temas. Así es, somos a la medida, ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Hablemos acerca de esta situación que ha estado dando de qué hablar, las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, y precisamente los abogados constitucionalistas y también algunos ex constitucionalistas han indicado que estas resoluciones que se han realizado pues van un poco al margen de las funciones de la Corte de Constitucionalidad. Pero conozca más detalles en la siguiente nota.
A decir del abogado constitucionalista Estuardo Ralón, hubo omisiones importantes en el fallo de la Corte de Constitucionalidad y no cumplió con los límites que le establece la misma ley. Existen límites en su función. Esos límites están expresados en el artículo 268 de la Constitución. Esos límites son defender el orden constitucional y para ello, en cada ocasión que se presente una acción a la justicia constitucional y que la Corte tenga que actuar, su interpretación está sujeta a ciertas normas. No es una interpretación que deje a la libre voluntad y al libre albedrío de la intención o la percepción que un magistrado de la Corte de Constitucionalidad se enfrente al caso concreto. Es decir, tiene que buscar el sentido, el alcance, la armonía, la unidad de lo que es la Constitución, su sistema de valores, sus principios fundamentales. El exmagistrado de la Corte de Constitucionalidad, José Quesada, explica que la situación de la CICIG con el Estado de Guatemala no es jurisprudencia de la Corte, sino debe ser resuelto por medio del derecho internacional. Las controversias relativas a los tratados deben de resolverse de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional y por los órganos internacionales competentes. No es posible que traten de dirimirse en aplicación del derecho nacional ni ante las cortes locales. No existe jurisdicción ni competencia para de tales controversias. Y una violación del artículo 183, inciso O de la Constitución, que faculta al presidente de la República para eventualmente tener el control de las relaciones internacionales. Usurparon funciones, sí, usurparon funciones. No puede ser que una corte local boicotee la actividad del presidente de la República en ese sentido. El expresidente de la CC, Roberto Molina Barreto, señaló al secretario de las Naciones Unidas y a la Corte de Constitucionalidad como responsables de la situación del país con relación a este tema. Responsabilizo de esta crisis públicamente a la Corte de Constitucionalidad, a la cual yo he formado parte por casi un tercio de su existencia y creo tener la capacidad de poder analizar y leer lo que quisieron decir y lo que no quisieron decir, y lo que quieren hacer y lo que no quieren hacer. Son grandes responsables de esta crisis y me parece que no fue nada amistoso que el secretario general, habiendo recibido una queja con toda la fundamentación, no haya resuelto. Yo no estoy diciendo cómo debería haber resuelto, pero haber desatendido eso me parece realmente una falta de respeto suficiente para un reclamo mayor de parte del gobierno de Guatemala o de cualquier gobierno. Analistas aseguran que orden de destitución de funcionarios y miembros del Consejo de Seguridad podría llegar a ser ilegal. Aquí en A la Medida la información. Ante la posibilidad de una orden de la Corte de Constitucionalidad al presidente de la República para destituir al actual ministro de Gobernación, Enrique Degenhardt, y a la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, el exmagistrado José Quesada lo califica como un acto ilegal. En vez de bajar el volumen de la crisis y de contribuir a la paz interna, lo que están haciendo es básicamente apoyando el avispero. Debería ser una orden y yo cuestionaría si esa orden es legal o no. En primer lugar porque no creo que se adecue la conducta del ministro de Gobernación ni de la ministra de Relaciones Exteriores con lo previsto en la decisión de la Corte de Constitucionalidad, y en segundo lugar porque la decisión de la Corte de Constitucionalidad no está emitida dentro del ámbito legal, es ilegal. A decir del abogado constitucionalista, esta orden no podría ejecutarse debido a que no existe desobediencia a lo emitido por la Corte. En este momento yo diría que no cabe, porque la resolución unánime decía que cuando la comisionada y el comisionado quisieran entrar al país, en ese momento se daba un incumplimiento. Y eso no ha ocurrido. Las negociaciones están dándose entre Naciones Unidas y el Estado. No ha venido
a un punto migratorio la comisionada o el comisionado a querer ingresar y que no se le deje el ingreso. Por lo tanto, sería una resolución, a mi criterio, abiertamente ilegal si se pretende cambiar lo que ya dijo la propia Corte. El exmagistrado presidente de la Corte de Constitucionalidad, Roberto Molina Barreto, señala que esta acción perjudicaría la situación y se complicaría más. Viene la crítica a estas situaciones y por ahí creo que apasiona a parte de la Corte y dicta un fallo de aclaración o ampliación, en mi criterio anómalo, porque dictan otro amparo. O sea, cambian absolutamente el sentido de la primera resolución, ya la personalizan y obligan o emiten la resolución del reingreso, y como aparentemente no se ha dado cumplimiento, pues ahora ocurre lo que usted me dice, que habrá quienes pretendan que haya una destitución de algunos funcionarios. Aunque usted no lo crea, aquí en mis manos tengo la Constitución, y para que hagamos este análisis juntos, yo le invito a que tome nota para que después busque los artículos constitucionales y comparemos. Los primeros llamados en respetar y cumplir la Constitución son sus defensores naturales. Esto quiere decir los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, esa es su función. Y esto va de conformidad al artículo 268 constitucional, en el cual se establece que la principal función es defender el orden constitucional. Ahora bien, en el tema de lo que nos atañe, primero, el artículo 183 de la Constitución, que como ya todos sabemos, da todas las funciones del presidente de la República, fuera de las que ya fueron mencionadas. Ese afirma lo siguiente: es función del presidente de la República nombrar y remover a los ministros de Estado, viceministros, secretarios y subsecretarios de la presidencia, embajadores y demás funcionarios que le corresponda de conformidad a la ley. Partiendo sobre esa base legal, si cualquier otro poder estatal o un poder especial casi superestatal, como es la Corte de Constitucionalidad el día de hoy en Guatemala, ordena, por ejemplo, un nombramiento o remoción de un ministro, viceministro o cualquier otro funcionario, lo que está haciendo simple y sencillamente, Sandy y televidentes, es violentar la propia Constitución. Está incumpliendo con lo que dice el artículo 168, que es su principal función, velar porque la misma se respete. Y mira, dentro de las funciones entonces del presidente está ese, bien lo apuntabas tú, basado en la Constitución. Remover y bueno, también elegir a su gabinete. Así es. Y de esta manera pues elegir a cada uno, ¿verdad? Pero también puede tomar la decisión entonces de destituir o de remover a los funcionarios. Pero ¿cuáles son los motivos por los cuales se puede hacer esta remoción? Por el presidente. Cuando hay motivos suficientes en los cuales no esté cumpliendo, por ejemplo, con la función que le fue asignada, que los resultados no sean los esperados, o en todo caso, en su momento, si se ve sometido a un proceso penal única y exclusivamente después de que se quite a este funcionario, si tiene el derecho de antejuicio también. Esto no es una situación así tan fácil. Exacto. Nuevamente, Sandy, si me permites, porque creo que es importante y después hacemos análisis y preguntas. Tome nota nuevamente, por favor, ahí en casa de lo que vamos a analizar ahorita con Sandy Monroy. Constitución nuevamente. Artículo 44 de la misma. Dice que van a ser nulas ipso iure. Explico qué significa eso. Nulas de pleno derecho significa que no nacen a la vida jurídica, que no hay que obedecerlas ni respetarlas, porque van a ser nulas ipso iure todas las leyes, las disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, entiendas inclusive hasta una orden de la Corte de Constitucionalidad, porque es cualquier otro orden que disminuya, que restrinja o que tergiversen los derechos que la Constitución Política de la República de Guatemala garantiza. Además, tome nota de este otro artículo, artículo 175 constitucional. Ninguna, ojo, dije ninguna, así dice la Constitución, ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Y si todavía le parece poco, vaya al artículo 204. La Constitución dice que los tribunales de justicia, y ojo, la Corte de Constitucionalidad al final de cuentas es el máximo tribunal, pero es tribunal de justicia, en toda, no dicen algunas, es absoluto, toda resolución, sentencia, observará obligadamente el principio de que la Constitución de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado. Por donde lo veas, en un sistema republicano donde hay 3 poderes de Estado como en Guatemala,
Cada poder tiene sus funciones. Su independencia. Su independencia funcional, pesos y contrapesos para controlarse. Y la Corte de Constitucionalidad lo que no debe constituirse es en el suprapoder que quiere legislar, que quiere tomar las decisiones judiciales y que quiere también tomar las decisiones ejecutivas. Eso no se puede. Definitivamente no. Mira, y ya luego de tener ese análisis en base a los artículos, te pregunto algo. Te consultaba acerca de por qué un funcionario puede ser removido del cargo. Así porque aquí existe algún tipo de irregularidad con el ministro de Gobernación como para poderlo retirar del cargo. Eso es lo que me pregunto. Vamos entonces al caso concreto del ministro, en este caso de Gobernación, por ejemplo, Así ¿no? Que es a través de un amparo, ojo, imagínate, Sandy, a través de un amparo que se interpuso en la Corte de Constitucionalidad, se le quiere quitar a este funcionario, que puede ser cualquier otro funcionario, en este caso le toca a él, ¿no? Por el hecho de que en su momento, y por eso los exmagistrados de la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia hacían el análisis previo, ¿verdad?, a este nuestro análisis, en el cual el tema aquel de que si entraba o no y el señor Iván Velázquez a Guatemala, ellos ya lo quieren tipificar como un delito. Iván Velázquez ni siquiera se ha presentado aquí a Guatemala para decir no se le dejó entrar. Entonces creo que estamos ya exagerando en el uso de los amparos, ya queriendo hacer una guerra entre todos los funcionarios, no queriendo que hagan su trabajo. Y lo peor, y ese es el llamado a la atención, no pretendamos que la Corte de Constitucionalidad tome las funciones del Poder Ejecutivo, no pretendamos que la Corte de Constitucionalidad tome las funciones del Poder Legislativo ni del Poder Judicial. La Corte de Constitucionalidad es importante y que cumpla lo que le compete. Artículo 268, defender la Constitución, pero no contrariarla, porque, repito, 183, vaya, léalo, 183 de la Constitución, literal S, el único que puede nombrar o remover ministros, viceministros, otros funcionarios de la administración pública, entiéndase del Poder Ejecutivo, es el presidente. Definitivamente, pero mira, al final entonces tenemos esta duda porque la Corte de Constitucionalidad, si bien tiene que defender, tiene que aclarar y ser el garante de lo que dice la Constitución, pues bueno, también viene aquí a jugar un papel que al final no le corresponde, porque la política exterior, ¿a quién le corresponde? Le corresponde al Ejecutivo, otra vez artículo 183, literal O. Vaya y léalo, no nos crea a nosotros, léalo en la Constitución. Para finalizar este tema, básicamente, Sandy, hay otra información que queremos compartir con nuestros televidentes. En caso se ordene la destitución por parte de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, por ejemplo, de algún ministro de Estado, podrían estar cometiendo un delito, y ese delito se llama prevaricato. ¿Qué es el prevaricato? Un delito que está tipificado en el artículo 462 del Código Penal, el cual dice o reza lo siguiente: el juez que a sabiendas dictare resoluciones contrarias a la ley o las fundare en hechos falsos será sancionado con prisión de 2 a 6 años. Suponemos, obviamente, que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad no estarán pensando en desobedecer lo que ellos juraron. Y por misión, en el artículo 268, tienen que defender que es la Constitución, alterando el orden de la misma. Cuando tenemos entonces esta postura y estas funciones nuevas de la Corte de Constitucionalidad, Julio, ¿qué tanto vienen a afectar entonces el tema del Ejecutivo y obviamente cómo se puede controlar también la función pública? Al final, si no dejan entonces que el Ejecutivo pueda accionar, puede que en algún momento no dejen que el Legislativo o el Judicial lo haga, y es que en realidad estamos viendo algo. El tema respeto de las funciones de cada poder del Estado, sino para qué existe. Ese es el eje central de este tema. Un sistema republicano, ¿verdad? República presidencialista, ya lo dijimos, 3 poderes con funciones bien definidas cada uno, un balance de poder en el control cruzado que se ejerce entre los 3 y un órgano que defiende la Constitución. Órgano que al día de hoy, en las resoluciones que ha tomado, porque son varias, que van contrarias a la Constitución, lo que está haciendo es en constituirse en aquel supraórgano, encima de todo, ojo, hasta encima de la misma Constitución, lo cual es absolutamente ilegal, que quiere hacer lo que se le plazca. Y no, señores, lo que hay que cumplir es la Constitución, nos guste o no nos guste, así es. Así es, y bueno, de esta forma concluimos con el tema. Vamos a ver qué pasa al final, porque ellos ya resolvieron este amparo, indicando entonces que tienen que quitar del cargo al ministro de Gobernación, pero al final, legalmente, es nulo. Bueno, la Constitución lo dice. Así está entonces la situación. Ahora vamos a conocer otras noticias. Hablemos un poco de política. Los diputados del Congreso de la República continúan la discusión por artículos de la ley electoral y de partidos políticos. Durante la sesión de hoy fueron propuestas algunas enmiendas. Conózcalas a continuación.
En la sesión plenaria de este miércoles, el Congreso de la República continuó conociendo las reformas a la ley electoral y de partidos políticos enviados por la Corte de Constitucionalidad. Durante su discusión se presentaron 2 enmiendas, una de ellas para incrementar el precio de voto pese a que la CC ya había desconsiderado esa propuesta. La otra enmienda presentada fue para quitar responsabilidad penal a los secretarios generales de los partidos políticos. Sin embargo, ninguna alcanzó los votos necesarios. El próximo miércoles el Pleno continuará la discusión de los artículos de reforma y de partidos políticos. Sandy, la información continúa. Así es momento de una pausa, regresamos enseguida. Somos a la medida. Momento de tratar el otro tema de análisis. La ex coordinadora de la CICIG en Quetzaltenango, Marta Lucía Zamora, quien fue interrogada por la Fiscalía de Colombia, es señalada de encubrir la salida de varios ex jefes guerrilleros de esta nación y al mismo tiempo denunciada ante un juzgado. La denuncia ante la Fiscalía colombiana fue presentada por Néstor Raúl Correa, exsecretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz. Correa vinculó a la ex coordinadora de CICIG en Quetzaltenango, Marta Lucía Zamora, en la falsificación de permisos para ex jefes guerrilleros. Correa señala que no autorizó dichos viajes de los guerrilleros que cometieron gravísimos delitos para hacer turismo al exterior. Un ejemplo de estos casos es el de Fernando Arellán, implicado en el atentado al Club El Nogal el 7 de febrero de 2003, en el que murieron 36 personas y más de 200 quedaron heridas. La ex coordinadora de CICIG en Quetzaltenango, Marta Zamora, reconoce al medio El Espectador que concedió permisos a Jesús Santrich, a quien Estados Unidos reclama en extradición por delitos de narcotráfico y quien le manifestó que iba a recibir un tratamiento médico en La Habana. Según Zamora, todavía la Junta Especial para la Paz era competente para conceder esos permisos. La Fiscalía General de Colombia la imputará ante un juzgado el próximo 16 de octubre a la ex coordinadora de la CICIG en Quetzaltenango, Marta Zamora, los delitos de asesoramiento ilegal, abuso de función pública y perturbación de actos oficiales. En este tema, el expresidente de Colombia se refirió a Marta Lucía Zamora y las acciones que realizaba desde su cargo. La lucha contra la corrupción necesita una justicia imparcial, comprometida con la ciudadanía, con la Constitución, no una justicia sesgada. Es que mire, volviendo a hablar de ese grupito que integran esta señora, Pinilla Cogollo, Iván Velázquez, debo recordar la guerrilla del M-19 destruyó el Palacio de Justicia y asesinó a los magistrados con financiación para el acto criminal que les dio Pablo Escobar. ¿Cuál era el objetivo? Que al atacar el Palacio de Justicia echaran para atrás los procesos de extradición que pendían sobre algunas personas. Entonces no puede ser que estos señores sean los que administren justicia en Colombia o en Guatemala. A ver, estas son acusaciones graves, muy graves y serias. Marta Lucía Zamora dirigió la sede de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, instalada en Quetzaltenango. Zamora laboró en la CICIG desde el 2009 hasta el año 2017. Luego regresó a su natal Colombia para ser la directora administrativa de la Jurisdicción Especial para la Paz. Este ente colombiano se ocupa precisamente de los casos de guerrilleros, de paramilitares y agentes del Estado colombiano. Y por lo que hemos escuchado del presidente Álvaro Uribe, Sandy, pues tiene serias acusaciones de encubrimiento precisamente a terroristas, como se les ha denominado en Colombia a los guerrilleros que pertenecen al grupo de las FARC. Acusaciones graves y serias. Julio, derivado entonces de estos casos que se registran, ¿no vale la pena poder también hacer una investigación o algo del actuar y todo lo que sucedió aquí en Guatemala? Por supuesto, Sandy, sobre todo por el rango tan importante que va a tener precisamente Marta Lucía Zamora. Recuerda que ella era la representante y la jefa máxima de CICIG en el departamento, la única subsede que ha tenido CICIG, por cierto, en el departamento de Quetzaltenango. Esto también viene a abrirnos un poquito los ojos y a insistir en lo que tanto hemos dicho aquí a la medida. Es cierto, hay problemas en Guatemala como corrupción, innegable. Hay problemas en Guatemala como impunidad, innegable. Pero tenemos que ser los guatemaltecos, al final de cuentas, quienes aprendamos a resolver estos problemas y no confiar
confiar, porque pueden haber personas muy buenas en el extranjero, pero imagínate, ahora está siendo ligada a procesos y acusaciones muy fuertes en su país y vino al nuestro a querer combatir nuestros problemas. Supuestamente yo creo que o hay ahí algo raro, una doble moral, o yo no sé qué es. La verdad que sí, deja muchas dudas por estos señalamientos tan fuertes como tú bien lo mencionabas, que ahora le realizan en Colombia y que obviamente ahora nos pone entonces en duda a nosotros. ¿Qué estaría pasando? Porque para llegar hasta este extremo... Correcto. Recordemos que a lo largo de muchísimos años, hoy por hoy la guerrilla latinoamericana, que más décadas, más de 50 años, lleva precisamente combatiendo y haciendo actos terroristas completamente deleznables, son las FARC. Y estas personas están acusadas de algo tan serio como proteger e encubrir a través del sistema de justicia colombiano a estas personas que delinquieron, que mataron, que asesinaron a sangre fría en Colombia a través de sus actos terroristas. Creo que aquí al final tendrá que ser algo pues tremendo en la investigación. Para terminar este tema, por favor, Sandy, la Fiscalía colombiana afirmó que se abrió una investigación por ser posibles actos de corrupción cometidos por funcionarios de esa jurisdicción. Imagínense ustedes. La Fiscalía colombiana también anunció que Marta Lucía Zamora va a ser imputada por el asesoramiento y otras actuaciones de carácter ilegal, abuso de función pública y perturbación de actos oficiales. Por último, Zamora es acusada de intentar encubrir el abandono de espacios territoriales de algunos líderes desmovilizados de las FARC. Y aquí, en Guatemala, él era encargada de la CICIG en Quetzaltenango. Creo que esa es la mejor conclusión para el tema. Encargada de combatir la corrupción. De lo que está acusada. Exactamente. Concluimos entonces con este tema en momento de conocer otras noticias. En el marco del Plan Alianza para la Prosperidad, los presidentes de Guatemala, El Salvador, Honduras, se reunirán en Washington para poder participar en esta reunión con autoridades del país norteamericano. El presidente Jimmy Morales viajó a Estados Unidos, en donde participará de la segunda conferencia sobre prosperidad y seguridad en Centroamérica. El mandatario y sus homólogos Orlando Hernández y Óscar Ortiz, presidente de Honduras y vicepresidente de El Salvador, se reunirán con el vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence y los secretarios de Estado y Seguridad Nacional Mike Pompeo y Kristen Nielsen para abordar temas sobre crimen organizado, tráfico transnacional de personas y drogas y los esfuerzos que se hacen para prevenir la migración. La agenda de la visita oficial que realiza el mandatario Jimmy Morales a Estados Unidos inició este miércoles y finaliza el viernes luego de la reunión que sostendrán las delegaciones de Triángulo Norte de Centroamérica con autoridades de Estados Unidos y México. Hay más información, pero ¿te parece si vamos a corte, Sandy? Así es, regresamos en breve.